En esta diapositiva nos quedamos. Entonces, estábamos hablando de los tumores de línea media. El más característico era en la etapa infantil, es el craneofaringioma. Si bien es cierto, había comentado que el craneofaringioma tenía una alta incidencia en la etapa infantil y en las personas adultas mayores. El otro tipo de tumores de línea media son los tumores de hipófisis. Los tumores de hipófisis son predominantemente de adultos, no los vamos a ver en etapa infantil. ¿Se pueden confundir? Sí, se pueden confundir porque la hipófisis es muy pequeña y los adenomas de hipófisis surgen de la región anterior de la hipófisis y los craneofaringiomas surgen de la parte posterior de la hipófisis o bolsa de Rathke, la neurohipófisis. Tiene relación con estructuras posteriores a la hipófisis. ¿Cómo van a dar los síntomas? Me van a dar los síntomas porque si el tumor generalmente, al ser benigno y el crecimiento ser lento, los síntomas van a ser progresivos. Estos tumores van a crecer empujando el tercer ventrículo y metiéndose a los ventrículos laterales, originando algo que se denomina hidrocefalia obstructiva. También, al ser estructuras adyacentes a la hipófisis o derivados de células de almacenaje de hormonas, entonces vamos a tener trastorno hormonal, que puede ser desde un simple déficit de hormona antidiurética o hasta un panhipopituitarismo. El déficit visual, porque aquí adelante, encima de este tumor, está empujado y comprimido hacia arriba los nervios ópticos. Y los nervios ópticos con el quiasma alterado pueden ocasionar hemianopsias bitemporales. Y cefalea por el crecimiento tumoral de hidrocefalia, ¿no? Por lo tanto, la hidrocefalia puede generar también hipertensión intracraneal. La cirugía aquí puede tener distintos abordajes. Se puede hacer un abordaje transcalloso por línea media, se puede hacer un abordaje transnasal desde aquí abajo con endoscopía. Y se puede conseguir sacar todo el tumor porque este tumor tiene una consistencia semilíquida. Infección del sistema nervioso central. Cuando hay niños o pacientes con hidrocefalia, pueden haber dos tratamientos, las ventriculostomías o el más común, la derivación ventrículo-peritoneal. La ventriculostomía es conectar con estructuras de drenaje que puedan estar libres y puedan evacuar el líquido que está acumulándose. Y las derivaciones ventrículo-peritoneales son dispositivos, catéteres de un plástico especial, muchos recubiertos por antibiótico, que van a permitir evacuar el líquido cefalorraquídeo que está dentro de los ventrículos en excedente y depositarlo por vía interna debajo del cuero cabelludo y debajo del tejido celular subcutáneo hasta su ingreso al abdomen, en donde se va a absorber en la membrana peritoneal. Por eso se llama derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué sucede? Que al tener estas derivaciones, al tener estos chants llamados también, pueden ocasionar que gérmenes se colonicen en ellos y puedan ingresar al sistema nervioso central, ingresar directo al ventrículo, ocasionando una ventriculitis. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por vía hematógena, por diseminación hematógena, gérmenes de una muela picada, de una endocarditis, de una otitis, de una faringitis, de una neumonía, de una ITU, van a viajar por diseminación hematógena y van a colonizar inicialmente estos catéteres y luego van a infectar el sistema nervioso central. Van a generar ventriculitis, pueden generar también abscesos pequeños múltiples que son difíciles de manejar porque atravesar la barrera hematoencefálica con determinados antibióticos que son de amplio espectro y potentes para este tipo de microorganismos puede ser difícil. La barrera hematoencefálica es como una red, como una malla, como una coladera en el cerebro que permite pasar estructuras de muy bajo tamaño. Pero los antibióticos de amplio espectro son moléculas de alto tamaño, con lo cual llegar al sistema nervioso central vía endovenosa es un poco difícil. Endovenosa y luego arterial al cerebro es un poco difícil y su biodisponibilidad o
o la cantidad de fármaco que llegue al cerebro infectado va a ser poca. Por eso también se prefiere que cuando se colocan catéteres, se saca el catéter o se retira, se puede colocar un catéter temporal, y a través de ese catéter temporal desde fuera se le puede infundir antibiótico directamente al ventrículo, con lo cual estaríamos infundiendo antibióticos directamente a la zona infectada. Una vez curado esta ventriculitis y estos abscesos, que el tratamiento es alrededor de 45 a 60 días, vamos a tener secuelas en este cerebro infectado, que pueden ser las compartimentalizaciones. Es decir, ya no vamos a tener solo dos ventrículos, sino podemos tener más, como en el caso que se ve aquí, porque se han formado adherencias y fibrosis. Ven aquí los tabiques, producto de la infección. Entonces, al formarse estos tabiques y producirse el líquido cefalorraquídeo, lo que va a suceder es que vamos a tener múltiples zonas dilatadas y difíciles de manejar con un catéter. Vamos a tener que hacer conexiones, inicialmente romper estas barreras con endoscopía cerebral, para luego con un catéter poder retirar todo el líquido de todas las estructuras juntas, ¿no? Y no vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 catéteres, porque eso es imposible y es demasiada prótesis para el cerebro, ¿no? El absceso cerebral tiene un manejo complejo, por lo que les he estado comentando acerca de la barrera hematoencefálica. Lo que se requiere, más que el manejo médico, que se dice que el manejo médico puede ser cuando es menos de 3 centímetros, lo que se requiere es que el absceso cerebral sea evacuado. Lo mejor es que si es accesible, el absceso cerebral tiene que ser retirado quirúrgicamente. ¿Para qué? Porque podemos evaluar en un cultivo qué germen lo está causando y dar antibiótico-terapia directa para el germen. De lo contrario, solamente estaríamos dando antibiótico-terapia de amplio espectro por un germen sospechoso. ¿Por qué tenemos que evacuarlo? Primero, para saber el germen. Segundo, porque está generando edema vasogénico asociado y está dañando el cerebro. Y tercero, está generando una masa que difícilmente se va a recuperar o disminuir en mucho tiempo a pesar de los antibióticos y a pesar de que este absceso se resuelva, ¿no? O los antibióticos hagan su efecto. También tiene una cápsula muy gruesa que va a impedir que los antibióticos por vía endovenosa y luego arterial no lleguen al mismo absceso de una forma adecuada. Por eso lo mejor es evacuarlo. Si se puede, evacuarlo, retirar su cápsula y dejar el cerebro limpio de absceso. La malformación de Chiari, solo para que la conozcan y la mencionemos porque es congénita, se define como el descenso de las amígdalas cerebelosas que ustedes ven aquí por debajo de la línea del agujero magno. Este es el agujero magno. Se dice que tiene que sobrepasar alrededor de 10 milímetros para poder ser considerado un Chiari. Existen distintos tipos de Chiari que no vamos a ahondar, pero quiero que lo sepan. Quiero que existen distintos tipos de Chiari, los cuales unos solamente son las amígdalas cerebelosas y otros pueden incluir parte del tronco encefálico o el tallo que descienden a través de este agujero magno. Por ende, si hay mucho cerebelo que está descendiendo, podemos tener síntomas de ataxia, mareos. Si hay tronco encefálico que está descendiendo, vamos a tener déficit motores como causa del síndrome, a pesar de, no, como causa del síndrome, y que son los síntomas del Chiari. Y también, si aquí está ocluida esta zona, ocluye el drenaje del cuarto ventrículo hacia los agujeros de Lutschki-Mayendi, como hemos visto en diapositivas anteriores, va a condicionar hidrocefalia. La epilepsia, si bien es cierto, es una enfermedad de manejo eminentemente del neurólogo, no del neurocirujano. Inicialmente ellos hacen un estudio y tratan de controlar la epilepsia con fármacos. Pero ¿qué sucede cuando la epilepsia se torna refractaria? ¿Qué sucede con ese niño o ese paciente que el neurólogo le está dando dos fármacos de primera línea o hasta dos fármacos de segunda línea que son potentes para controlar la epilepsia, pero sigue convulsionando, más de 5 crisis al día, 50 crisis a la semana? Es imposible para ese cerebro seguir manteniendo esa vida, porque no solamente disminuye la calidad de vida, sino cada convulsión hace que ese cerebro pierda masa encefálica, sea dañada la masa encefálica, con lo cual hay que controlar de cualquier manera las convulsiones.
Si ya se torna refractaria al tratamiento médico, porque no puedo escalar en la terapéutica con el tratamiento médico, tengo que pasar al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico tiene dos modalidades: el tratamiento resectivo focal y el tratamiento paliativo. El tratamiento resectivo es aquel en el cual yo identifico el foco epileptógeno, identifico la zona que está iniciando la propagación epileptógena, iniciando esa corriente eléctrica descontrolada, y la extirpo en una cirugía, la retiro. Es decir, saco un cerebro que es anormal, parte de un cerebro que es anormal. Eso puedo hacerlo cuando el foco es único, cuando son máximo 2 focos, o cuando este foco o estos focos no están en un área elocuente. Porque si voy a sacar esa parte epileptógena de un área elocuente, por ejemplo, es en la motora primaria, voy a dejar al paciente hemipléjico y no tiene sentido. Si lo saco del área de Wernicke, voy a dejar al paciente afásico. Si lo saco del área de Broca, voy a dejar al paciente afásico. Si lo saco del área occipital, de la cifra calcarina, voy a dejar al paciente ciego o con cuadrantanopsias, ¿no? Por eso es que hay que evaluar, y en determinados casos se puede hacer un tratamiento resectivo en zonas del cerebro en la cual yo puedo resecar y no generar mayor secuela en el paciente. Si es que no se puede hacer un tratamiento resectivo, tenemos que pasar al tratamiento paliativo, que consiste en un estimulador de nervio vago, como el que ustedes ven aquí, que parece un marcapasos, ¿no? Que parece un marcapasos, que lo que hace es, esto se implanta debajo de la piel a nivel del pecho y se conecta con un cable y unos electrodos al nervio vago en el cuello. ¿Qué va a hacer? Generar impulsos a ese nervio vago hacia el tronco encefálico y que van a provocar la disminución de las crisis epilépticas. El paciente va a tener disminución de crisis epilépticas, más no curación. En cambio, con el tratamiento resectivo sí puede haber curación, pero ya vemos que no en todos los pacientes se puede hacer tratamiento resectivo. Lo otro es la neuromodulación, en la que vamos a introducir electrodos dentro del cerebro para poder controlar la epilepsia. También es otra modalidad. Las malformaciones vasculares cerebrales no vamos a ahondar mucho, porque ustedes van a tener su clase de malformaciones vasculares, pero sí tener en cuenta que las malformaciones vasculares primero tienen 3 componentes: una vena aferente, un nido y una vena eferente. Si nosotros vemos en las imágenes 3 componentes, vamos a hablar y decir que esto es una malformación arteriovenosa. Si no existe el componente del nido y de frente pasa de la arteria a la vena, esto es una fístula arteriovenosa, que son las dos más comunes, ¿no? Pero ¿por qué pongo esta diapositiva? Para hablarles principalmente que las malformaciones vasculares cerebrales o MAV cerebrales en la etapa pediátrica son predominantemente de fosa posterior y tienen mucha relación con venas de drenaje profundo, como son la vena basal de Rosenthal, vena cerebral interna, el seno recto y la vena de Galeno. Estas malformaciones vasculares cerebrales pueden ser evaluadas en una tomografía si es que hay sangrado, ¿no? Se manifiestan así, con sangrado, y así se detectan generalmente. Ahora, actualmente, con la gran disponibilidad que tenemos de una resonancia magnética o una tomografía, incidentalmente se pueden también detectar porque generan dolores de cabeza. En el caso se ve un hematoma, en este caso se ve en una angiotomografía, podemos ver una reconstrucción, o mejor dicho, esto no es una reconstrucción, es una vista sagital de un extenso seno venoso con una malformación cerebral, venas que aparentemente son de tránsito normal, están muy dilatadas. Entonces, es otro elemento diagnóstico. Inicialmente la tomografía simple, luego la angiotomografía y el gold estándar, que es la angiografía por sustracción digital o panangiografía, que se hace en un angiógrafo con cateterismo de arterias carótidas y disparo de contraste. Podemos evaluar o sustraer todos los elementos que no queremos, que son el parénquima, el hueso, y tener solamente la angioarquitectura cerebral, evaluando así la malformación arteriovenosa y estudiándola para ver cuál es el mejor tratamiento para ello. Y ya por último, para terminar, ustedes van a tener su seminario TEC o traumatismo craneoencefálico. Hablar que en el traumatismo craneoencefálico infantil existe mucho riesgo de fractura. ¿Por qué? Porque los niños tienen un cráneo delgado.
hasta los 2 años, 3 años, los niños tienen un cráneo muy delgado y cualquier golpe moderado en esa cabecita puede generar fracturas. Al generar esas fracturas o fisuras, lo que van a hacer es romper una arteria de la dura madre que está adyacente al cráneo, que se llama arteria meningia. Y la arteria meningia va a romperse y va a comenzar a sangrar, generando algo que se llama hematoma epidural. El hematoma epidural puede ser pequeño, el hematoma epidural puede aumentar o el hematoma epidural puede generar hipertensión endocrinal y matar al niño. Por eso, si ustedes cuentan con recursos de tomografía en un traumatismo infantil moderado, lo mejor es hacerle una tomografía. Sin embargo, también se tiene que considerar clínicamente al niño porque todos los niños se caen. Yo me acuerdo cuando estaba en pregrado y escuché la clase de pediatría, me acuerdo mucho que un pediatra me dijo, o nos dijo a todos en clase, existen 2 tipos de niños en el mundo, los niños que se han caído y los niños que se van a caer. Lógicamente, cuando se caen, se pueden golpear cualquier parte del cuerpo, pero lo más frecuente que se golpean es la cabeza. Tenemos que evaluar primero mecanismo de lesión. El niño se ha caído de un segundo piso, se ha caído de su nivel de altura, se ha resbalado para atrás, ha chocado la cabeza con su hermanito, se ha caído de la cama, se ha caído del camarote, se ha caído del sillón, se cayó de cabeza, se cayó sentado, ¿cómo se cayó? El mecanismo me va a predecir si puede haber un daño mayor o no. Si se ha caído de su nivel de altura y puso la mano y luego se golpeó la cabeza, el mecanismo de lesión es poco. Pero si se cayó del camarote de frente de cabeza, el mecanismo de lesión es mayor. Entonces, eso es lo primero, mecanismo del trauma. Segundo, sintomatología. Si evaluamos en las etapas iniciales al niño, este niño puede estar muy despierto, como que puede tener un hematoma muy chiquito y no le va a generar mayor sintomatología. Pero ese hematoma puede crecer en horas, deprimiendo neurológicamente al niño y de repente el niño ya está irritable y luego está medio somnoliento. Por eso es que es necesario observar las primeras 6 horas al niño despierto. Si el niño se duerme, no vamos a poder observar neurológicamente. Deben haber ustedes escuchado cuando dicen las abuelas, no lo dejes dormir, no lo dejes dormir, se golpeó la cabeza, no lo dejes dormir. No es porque el mantenerlo despierto le haga bien o el dormir le haga mal, es porque es necesario las primeras 6 horas después del golpe mantenerlo despierto para poder evaluar su estado neurológico, ver si su estado neurológico disminuye, si pasa del despertar al sueño. Si el niño se duerme, no vamos a poder evaluarlo y cuando ya sea demasiado tarde, el niño no va a despertar. Recuerden entonces, cráneo delgado en los niños, cráneo delgado, riesgo de fractura. Si vemos una fractura en la radiografía que le pidamos, que es lo más frecuente y más alcanzable que tengamos, hay que tomar una tomografía, porque esa fractura puede estar asociada a un hematoma característico en la etapa infantil, que es el hematoma epidural. Ese hematoma epidural requiere tratamiento quirúrgico. Vean aquí el hematoma epidural, y luego una vez evacuado, ya no hay hematoma, una pequeña lámina aquí que queda residual, obviamente el edema, el cefalohematoma o el hematoma que puede haber quedado de cuero cabelludo se mantiene y es lo que más escandaloso va a ser porque al niño se le va a ver la cabeza hinchada, pero con el pasar del tiempo va a ir disminuyendo y desaparecer. Vemos aquí una niña que se ha caído, ha sido operada, y aquí un niño con casco. Muchos padres prefieren a veces a los niños colocarles cascos para que si se golpean la cabeza no tengan ningún daño. No es práctico, los niños no es que te toleren el casco, más este casco, me parece a mí de la foto, que es para niños posoperados o que tienen cierto grado de craneosinostosis, que la cabeza pues no se deforme, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta,